La llegada de la revolución castrista al poder el 1 de enero de 1959 trajo consigo un cambio en la geopolítica del hemisferio occidental. El Kremlin comienza a apoyar en varios frentes a la revolución cubana. Llegaban a la isla asesores y tecnología soviética, entre ellas militar. Desde Washington se monitoreaba constantemente lo acontecido en la isla. El 13 de septiembre de 1962, el presidente Kennedy le advierte a Nikita Khrushchev que debido a la posible significativa capacidad militar ofensiva a instalar en Cuba, Estados Unidos haría lo que fuera necesario para proteger su seguridad y la de sus aliados. En la mañana del domingo 14 de octubre, un avión de reconocimiento toma fotografías que durante los días siguientes fueron analizadas y reanalizadas. Las sospechas eran ciertas. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Este gobierno, tal como lo prometió, ha mantenido una vigilancia estrecha de la acumulación militar soviética en la isla de Cuba. En la última semana, como evidencia inequívoca, se ha establecido el hecho de que ahora están preparando una serie de emplazamientos de misiles ofensivos en esa encarcelada isla. El propósito de esas bases no puede ser otro que proporcionar una capacidad de ataque nuclear contra el hemisferio occidental. De esta manera, el presidente Kennedy se dirigía a la nación el 22 de octubre de 1962 y concluía su intervención de unos 16 minutos. Nuestro objetivo no es la victoria del poder, sino la reivindicación del derecho. No paz a expensas de la libertad, sino paz y libertad, aquí en este hemisferio y esperamos que en todo el mundo. The president signed a proclamation putting a quarantine on the Cuban island. Un día más tarde, el presidente Kennedy firmaba la llamada cuarentena, una especie de bloqueo naval que impedía la llegada de barcos soviéticos a Cuba que pudieran llevar material ofensivo, mientras el Pentágono proseguía con sus planes de posibles ataques aéreos y una invasión terrestre desde la base naval de Guantánamo. Yo creo que Nikita Khrushchev se paralizó mentalmente por la magnitud de la confrontación. Él nunca pensó que los americanos iban a reaccionar de la forma que reaccionaron y se vio en contra de la pared. Los americanos y el mundo entero, porque el mundo entero se viró en contra de la Unión Soviética y de la traída de cohetes nucleares a Cuba. Y no tuvo más remedio que arreglársela con Kennedy. Una de las lecciones de la crisis de los cohetes es la capacidad de Kennedy tuvo para negociar con Rusia, con la Unión Soviética. At United Nations headquarters in New York, the Cuban crisis is the one and only subject of discussion. Durante 13 días el mundo estuvo al borde del inicio de una tercera guerra mundial. La llamada crisis de octubre o crisis de los misiles pudo haber sido el detonante de un conflicto militar de una envergadura sin precedentes. Estuvimos muy cerca, hay varios libros que destacan minuto a minuto la crisis, las decisiones que se tomaron en la Casa Blanca, las decisiones de Khrushchev y demás. Yo creo que estuvimos muy cerca de un confrontamiento bélico en ese momento. Hubiera sido una guerra muy cruenta en la que Fidel Castro habría sido el mayor responsable, más responsable que los que lanzaran los cohetes, porque Fidel Castro, por tal de salvar el proceso político que había implantado en Cuba a partir del año 59, provocó la situación de la crisis de los misiles, porque para él era más importante él y su proyecto que la humanidad.
Finalmente, la Unión Soviética decide dar el paso atrás, pero en la mesa de negociaciones, otros elementos se barajearon. Se pactó la estabilidad de la naciente Revolución Cubana y la posición estadounidense en Europa. President Joe Biden announcing new steps in his administration's ongoing plan to balance the volatile global oil market amid the raging war in Ukraine, while looking to ease soaring gas prices at home. Gas prices hit almost every family in this country, and they squeeze their family budgets. The administration hopes the release of an additional 15 million barrels of oil from the Strategic Petroleum Reserve will be enough to dampen the high prices, but is leaving the door open to releasing an additional supply if necessary. We're calling it a ready and release plan. This allows us to move quickly to prevent oil price spikes and respond to international events. Wednesday's announcement also detailed plans to replenish the nation's emergency reserve when prices fall to $70 per barrel, which is now at a 40-year low. That means oil companies can invest to ramp up production now. With confidence, they'll be able to sell their oil to us at that price in the future. And put pressure on oil companies to cut costs to consumers. Bring down the price you charge at the pump to reflect what you pay for the product. While these moves will take some time to be implemented, AAA says drivers are making adjustments. Instead of going to the grocery store and maybe going to pick up the kids, you're doing everything at once to try to save on the gas you have. But will likely be undeterred from making those upcoming holiday road trips. The desire to get back out there is definitely strong. In Washington, I'm Ivan Rodriguez. El escenario que pinta una divisa que ya alcanzó los 4.800 pesos es desalentador para algunos sectores de la economía, empezando por lo más básico que consumimos los colombianos, que es la canasta familiar. Con un dólar alto, la mayoría de insumos agropecuarios importados se encarecen, y esto a su vez genera alzas en los precios de alimentos como la papa, el arroz o el plátano. Aunque explica el gremio agricultor que los efectos no son inmediatos, de continuar el alza en la divisa, los precios sin duda subirán. Por supuesto que estamos muy preocupados, porque tenemos una tormenta perfecta. No solamente es la tasa de cambio, son las tasas de interés, es el tema del clima y es la incertidumbre frente a lo que vaya a generar en la salud de los consumidores, el debate en la reforma tributaria que ya está por terminar y lo que eso pueda generar en una economía global en recesión el año entrante para la generación de empleo que tanto necesita Colombia. Asimismo, esa prenda de vestir que normalmente usted adquiere en un centro comercial también se encarecerá, pues la mayoría de insumos textiles son traídos del exterior. No obstante, el que tales productos importados terminados suban su precio, dan cabida a que la producción nacional pueda fortalecerse. El primero de ellos, sin duda alguna, es que ha habido un incremento significativo en los costos de producción fruto de que han incrementado los insumos, especialmente las hilazas, que Colombia hoy es deficitario en la producción de hilos. Y aunque no son bienes que compramos todos los días, de continuar la tendencia alcista se verán fuertemente impactados sus precios. Estamos hablando de la tecnología, televisores, lavadoras, celulares y electrodomésticos que sufrirán alzas. El primer efecto es sobre el precio de las importaciones. Ahora los productos importados son mucho más costosos. Eso permite que los productores que compiten con importados, los productores nacionales que compiten con importados, puedan competir de mejor manera en el mercado local. Los exportadores se pueden ver beneficiados si no tienen un componente muy alto de insumos, materias primas importadas en los procesos de producción. Los colombianos también verán impactos en las compras que se hagan con tarjetas de crédito en dólares, las vacaciones en el exterior, así como los incrementos en las matrices de costos en la construcción. Hong Kong wants to reverse its brain drain. The city's leader, Chief Executive John Lee, announced a new initiative to attract more workers, including plans to give 2-year visas to high earners and top graduates. Hong Kong has been dealing with a mass exodus amid some of the world's strictest pandemic curbs that they've only recently started to ease. In August, Hong Kong logged its biggest population drop since officials began keeping track of the numbers in 1961. Take a listen to what the chief executive said. Over the past 2 years, the local workforce shrank by 140,000. Apart from actively nurturing and retaining local talents, the government will protectively trawl the world for talents.
Lee also announced that the government would earmark 30 billion Hong Kong dollars or 3.8 billion US dollars for a new fund aimed at bringing more businesses in. Hong Kong is the Asian base for many global companies, including top banks and financial firms. The former British colony has traditionally been seen as a friendly international gateway to mainland China. But since the pandemic, its reputation for openness and ease of business have fallen, while rival hub Singapore's reputation has increased. Earlier in the pandemic, inbound travelers to Hong Kong had to spend 21 days in hotel quarantine. That damaged the city's economy and led many global companies and expats to move elsewhere. Hong Kong has now removed that hotel quarantine, but there's still a long list of rules for inbound travelers. I recently flew into Hong Kong and had to undergo 7 days of rapid antigen COVID tests, several days of PCR tests at community facilities, and for my first few days, I also had to restrict where I could go. It remains to be seen if Hong Kong's new initiatives will be enough to rebuild its status as a global business and financial hub. En un lugar cuya ubicación no es revelada, el funcionario de inteligencia militar ucraniano Oleksiy nos lleva a ver una de las amenazas más recientes de Rusia en el campo de batalla. Un dron de fabricación iraní conocido como el Mujagir 6, utilizado por los rusos para reconocimiento y bombardeo. Sí, se le disparó. Puedo ver que este es el agujero que se hizo cuando lo derribaron. Sí, este es el agujero del cohete de las fuerzas ucranianas. Puede ver 02-2022. Entonces, ¿esta es la fecha en que se fabricó? Creemos que este avión se fabricó en este año. Cuando los rusos comenzaron a volar estos drones, tuvimos nuevos problemas en el campo de batalla. En los últimos 8 días, más de 100 drones han sido lanzados contra Ucrania, en su mayoría drones kamikaze Shahed 136, destrozando la infraestructura civil y aterrorizando a los ciudadanos. El Kremlin dice que solo se utiliza equipo ruso con números rusos en su llamada operación especial. Pero Oleksiy dice que no hay duda sobre de dónde viene este dron. Bueno, no veo nada escrito en farsi, en idioma iraní. ¿Cómo lo sabe? Sabemos que es un avión iraní por 2 cosas principales. La primera es que vimos las exhibiciones de los aviones en los otros países. Y hace algunos años, iraníes, sus compañías mostraron esto. Este modelo exacto. Este avión, y la segunda cosa por la que pensamos que este es un avión iraní, es que si tenemos uno, solo uno, con algo escrito a mano por ellos. ¿Puede mostrarme? Sí, venga. Así que eso es farsi. Creo que sí. Sí. Tiene razón. Entonces, si entiendo, está diciendo que trataron de ocultar el hecho. Por supuesto. De que esto fue hecho en Irán. Sí. Ucrania ha pedido más sanciones contra Irán por suministrar los drones, pero hasta ahora las sanciones han tenido poco efecto. Los componentes están disponibles comercialmente en varios países, desde baterías japonesas hasta un motor austriaco y procesadores estadounidenses. Este es el Mujagir 6. Ahora estamos viendo estos drones kamikaze, el Shahed 136, y dice que también viene una nueva generación de drones. El Arash 2. El Arash 2. Eso nos preocupa mucho. That's the picture I look at the most. Xu Liyao showed me some of her favorite family pictures, each one worth more than it ever was before. Still hard to accept that he's not going to be making any more memories with me and our kids. Still too emotional to talk on camera, her husband Paul was the first victim in the Stockton serial killings, ambushed at a park on Kermit Lane in July. It hurts the fact that somebody didn't even give him a chance to defend himself or anything. Xu Li shared 2 children with Paul, her 15-year-old devastated to have lost his dad, who Xu Li says was his best friend. Now she hopes out of such grief comes unity. I just hope
that this helps people hold their loved ones tighter. It did unify our community, it did unify our city. I talked with Pamela Houston, an advocate with nonprofit Crime Survivors for Safety and Justice. Houston, also a pastor leading this week's city council meeting with prayer, says such fear and loss actually drove the community to come together and track down the suspect. Our hope is that we will continue to move forward unified in any crime, right, in any situation. Hoping the voices that did rise up to bring an arrest will continue making Stockton strong as victims like Shuli remind everyone to honor every day with their loved ones like it's the last. Just know that when they leave to go to the grocery store or to work or just out, there's a chance they won't come back. TempSure Envy es un tratamiento que consiste de una plataforma de radiofrecuencia que ayuda a producir colágeno y elastina en la piel a través de calor. Envy es una máquina de radiofrecuencia de alta frecuencia, la cual nos permite calentar la piel de la paciente a una temperatura confortable, pero que aún así se logre un tratamiento terapéutico visible. Cuando se emite ese calor en la piel, ello reduce la aparición de arrugas, tanto las que se hacen al gesticular, así como las estáticas, por lo que se puede trabajar la frente, las patitas de gallo, líneas de expresión y de sonrisa. Además de más firmeza, le brinda una mejor apariencia a la piel, se pone más brillante la piel y a la vez pues minimiza todas las arruguitas. El calor que se produce es uno tolerable que puede ser controlado. La máquina es que en cada aplicador, en su punta, tiene un medidor de temperatura. Esto nos asegura a nosotros que la paciente está tomando el tratamiento adecuado por la cantidad de minutos establecido. Esto la diferencia de otras máquinas de radiofrecuencia, a la cual que no tienen estos medidores de temperatura y el tratamiento la paciente no lo puede recibir completo, ya que hay distintas temperaturas y cambios de temperatura en sí que no las pueden medir. Esta radiofrecuencia también es un gran lipolítico que puede usarse corporalmente donde hay celulitis o grasa localizada. Todas las partes del cuerpo, especialmente en los muslos y el abdomen. En los muslos minimiza la apariencia de lo que es la celulitis y en el abdomen pues ayuda a la flacidez abdominal. En muchas mujeres después de los embarazos pues tiende a caer esa piel y le brinda más firmeza y más elasticidad a esa área. TempSure Envy puede darse después de una cirugía plástica como método de mantenimiento para prolongar su efectividad. Your favorite gym outfit could be toxic. New research reveals some popular exercise clothing brands contain high levels of a chemical that can lead to asthma, heart disease, even obesity. Even at really low levels of exposure, there can be adverse health effects, so we're very concerned. The nonprofit consumer advocacy group Center for Environmental Health found that 8 brands had sports bras with high levels of BPA, a chemical used to make certain types of plastic. Those brands include Athleta, Pink, Asics, The North Face, Brooks, All in Motion, Nike, and Fila. The group says BPA can have a major impact even in small doses when it's absorbed through your skin. They alter your hormone, the regulation in your body, and your hormones are responsible for everything, for regulating your sleep, your hunger. The group also tested athletic shirts from the brands The North Face, Brooks, Mizuno, Athleta, New Balance, and Reebok and found similar results. To be clear, the high levels of BPA were found only in polyester-based clothing containing spandex. CEH says the companies have been sent legal notices and will have 60 days to work on remedies before the group files a complaint in California State Court. We want people to be more aware, but ultimately we're trying to hold these companies accountable. So, what can you do to protect yourself? First, check your clothes brand and the tag to see what it's made of. And second, make sure you change after you work out to reduce exposure. Queremos
queremos extenderles una gran invitación a todos nuestros televidentes de Telaruba para que sigan bien conectados con Primera Plana con Alejandra Forero, que transmitimos de lunes a viernes en nuestros 3 diferentes horarios. A las 6:30 nuestra premier, tendremos nuestra repetición a las 7:30 de la mañana y a la 1 de la tarde con las mejores noticias locales, internacionales, todos los sucesos que les dan la vuelta al mundo, noticias de virales, noticias de farándula y muchísimo más. Así que todos los días tenemos una cita aquí en Primera Plana con Alejandra Forero. Nos mainta Turja Luna, Jaranson y Javierna, de nuevo para su norte mainta. Repetición a tarde y su siguiente día, riba live streaming. Nos mainta ta entretener, educar y informar. Nos mainta aquí na mes na Telearuba. Telaruba junto Cubo. Just download the app. Todo empieza con un tumor maligno. El cáncer de seno es una realidad para más de 2.3 millones de mujeres en todo el mundo y más de 698,000 perdieron la vida a causa de este mal. Pero muchas viven para contarlo. Me salió un bultito, como dicen, ¿verdad?, en el pecho izquierdo. Al principio yo no le tomé mucha importancia porque era un pequeñito. Entonces, a medida que iban pasando los meses, ya era grande, ya se notaba a simple vista. Y sí, era un tumor de 5 centímetros aproximadamente. Ella es María José, tiene 28 años. Cada mañana se prepara para hacer los quehaceres de su hogar, limpiar, ordenar y cocinar, dejando todo listo para su familia. Ella vive su día a día como una persona normal, pero hace 5 años le diagnosticaron cáncer de mama. Para mí cáncer significaba muerte, entonces sí, aceptar que a los 22 años me iba a dar cáncer sí fue algo difícil para mí. Ya estaba en etapa 3, fueron 8 sesiones de quimioterapia, más la mastectomía. El cáncer de mama hace que las células del tumor maligno se multipliquen sin control. Se origina en cualquiera de las 3 partes que conforman el seno. En los lóbulillos, que son las glándulas que producen leche, los conductos, es decir, los tubos que transportan la leche al pezón, o el tejido conectivo, que rodea y sostiene todas las partes de la mama. ¿Qué origina este padecimiento? Los cánceres de mama en general son multifactoriales, no existe un solo factor de riesgo. Hay factores que puedo modificar y los que no puedo modificar. Los que puedo modificar, por ejemplo, sobrepeso, diabetes. Los factores de riesgo son la edad mayor de 40 años, tejido mamario denso, sobrepeso y obesidad, exposición a radiaciones ionizantes, estrés, vida sedentaria, fumar, quistes de mama, antecedentes de cáncer de mama en la familia, es decir, en la abuela, madre, hermana, tía, entre otros. Pueden ser muchos factores, puede ser la comida, la alimentación, la falta de ejercicio, el estrés. La verdad, la mía fue hormonal. Pero, ¿qué se puede hacer para detectarlo a tiempo o estar pendiente de mantenernos libres de esta enfermedad? Hacer ejercicio, mejorar la dieta, mejorar la ingesta de grasas, tratar de que la estimulación estrogénica o la exposición de estrógeno esté reducida, fomentar la lactancia materna, alcohol y tabaco principalmente, ¿no? Pero tenemos métodos de detección temprana y métodos de tamizaje. Por ejemplo, tenemos la mamografía. La mamografía está diseñada para detectar lesiones tan pequeñas que no se tocan. Según datos del Ministerio de Salud, de enero a diciembre de 2021 se han diagnosticado 2.223 nuevos casos. Es importante mencionar que esta es una enfermedad que también puede padecerla los hombres.
De cada 100 cánceres de mama en mujeres que diagnosticamos, un caso puede verse en hombre. En el Rosales creo que en el que va del año tenemos a lo sumo 2 o 3 casos contados de cáncer de mama en hombres. María José ya lleva 5 años libres de cáncer. Le dijeron que no podría tener hijos mientras recibía quimioterapia, pero ahora tiene un niño de 1 año y 4 meses y agradece haber detectado a tiempo este padecimiento. The body of Emmett Till has been found dead. Why did they take my child from me? That smell is my son's body, reeking of racial hatred. Now I want America to bear witness. Till stars Danielle Deadwyler as Emmett Till's mother, Mamie Till Mobley. Director Shinonya Chukwu calls Deadwyler a revelation. We spent time going through every single emotional beat and nuance in the script multiple times. She did the deep dive into research. So by the time she came on set, she had such an inherent understanding of the emotional and psychological beats and journey of Mamie. So working with her on set was a matter of reminding her where we're at in Mamie's journey. Till opens in limited release this weekend and in wide release October 28th. We still don't control our own narratives. People have walked all over us and portrayed us in this light that continues to be negative. We're underestimated, no matter how high we can climb. Tony winner Sarah Jones has turned her stage show about the sex industry, Sell by Date, into a documentary film. As on stage, Jones plays multiple characters. She also talks with sex workers and celebrities, including Rosario Dawson, Ilana Glazer, and Bryan Cranston. Sell by Date, executive produced by Meryl Streep, is in theaters now. In Hollywood, I'm David Daniel. Music, movies, we don't talk about Bruno, and food. Latino culture has been intertwined with the United States from the very start. It's so incredibly important for people to understand, for example, that we've been here before there was a United States of America for over 500 years, that we're indigenous and immigrant. Now, for the first time, the Smithsonian is working toward a national museum dedicated to American Latino contributions to U.S. art, history, culture, and science. The Latino experience is American history, and I want to make sure our history and our stories will be preserved for future generations. Madonna, Mark Anthony, Thalia. Emilio Estefan is on the board of trustees for the museum. The music producer shot to fame, working alongside his wife, Gloria. I mean, when I went to the label, they told me this music will never work. Do more things. More than 40 years and 19 Grammys later, Emilio says taking part in the museum is all about paying back his good fortune. What it represents to me is a tribute to the American dream. The project is years in the making. It's taken quite a bit. You know, it has to go through legislation, pass in Congress, and it requires an effort. It requires that struggle for people to step up and ask for this museum to be built. Finally, in December 2020, Congress did just that, passing legislation calling for the Smithsonian to establish the National Museum of the American Latino. A preview gallery for the museum is open now at the National Museum of American History in Washington, D.C. Its first exhibition, Presente, A Latino History of the United States, features art, interactive displays, and artifacts. When you see a Cuban raft with two people that are riding this tiny little boat the size of a canoe, that shows you the struggle and the power of an object to share that story. Curators hope the museum's appeal will spread beyond Latino communities. They'll come in and see stories on immigration, on resiliency, on those struggles, and they'll draw parallels and they'll see that they share a lot in common with Latinos, and that's really important. While reflecting the diverse experiences within.